Yo soy Susana Alfonso, soy la directora de narrativa de Ole Libros y también me encargo de la comunicación. Y bueno, pues vamos a dar paso al acto de esta tarde, que forma parte de las presentaciones online que estamos haciendo desde Ole Libros, pues dadas las circunstancias en las que vivimos, en las que, bueno, pues como sabéis no podemos hacerlas presencialmente. Pero bueno, es igual de divertido y estamos abiertos a cualquier pregunta que podáis hacer los que estáis asistiendo como escuchantes. Esta tarde toca el turno a la novela de Fernando Pérez, su debut literario en la novela, y el título es El último trabajo de Margaret. Yo, antes de empezar a hablar sobre el autor y sobre la persona que le acompaña, me gustaría comentaros que podéis adquirir el libro en nuestra página web, que bueno, pues en estos momentos aún no está en librerías porque sale calentito hoy mismo de la imprenta, nos está a punto de llegar. Y entonces, bueno, pues todos aquellos que queráis adquirirlo, tenéis la oportunidad tanto hoy como mañana, un par de días. Creo, no sé si se me está yendo la imagen, ¿me veis? Vale, perdón. Pues estaba diciendo que tenéis la ocasión de comprarlo, adquirirlo por el 5% de descuento por tener hoy la presentación, más los gastos de envío gratis. Entonces, bueno, pues ya sabéis, a ver si os animáis y vais comprando el libro. Y luego deciros que, bueno, todos aquellos que queráis conocer nuestras novedades, podéis inscribiros en el newsletter que hay en nuestra página web, olelibros.com, y seguirnos por todas las redes sociales, tanto de Facebook como Instagram y Twitter. Bueno, pues ya damos paso a la presentación propiamente dicha. Fernando Pérez nació en Madrid en 1968 y reside en Donostia, San Sebastián, ciudad que adoro y que voy casi todos los años al Festival de Cine en San Sebastián. Bueno, pues su formación profesional no está relacionada con el mundo literario. Él estudió y ejerce como ingeniero técnico de obras públicas, pero siempre ha estado escribiendo desde su juventud. Ha estado escribiendo. Ha participado en numerosos cursos literarios con los que le ha permitido pulir, en cierto modo, condiciones ha podido pulir algunas de sus condiciones de escritor. Ha escrito 4 novelas, entre ellas la que presentamos esta tarde, y ahora ha sido cuando se ha decidido a publicar. Buscó editorial y bueno, pues la encontró en Ole Libros, cosa que me alegra muchísimo. También ha hecho incursiones en el género del cuento y ha ganado algunos premios locales. Y esta tarde le acompaña Román, un amigo suyo, Román Huarte, quien va a mantener una conversación con él en relación al libro. Él es licenciado en Psicología por la Universidad del País Vasco, aunque de profesión pues es policía local. Es un lector apasionado de la literatura de ficción y bueno, también es escritor. Ha publicado Una carta desde Orión y un relato de terror que está publicado, está incluido en una recopilación de relatos llamado Oscar 21 y el relato se llama Los cuervos de la última estantería. Aunque me consta que tiene varios manuscritos en el cajón y que posiblemente vea a la luz alguno de ellos pues a final de año o a principios del año que viene. Bueno, pues nada, bienvenidos a los dos. Paso la palabra en estos momentos a Fernando para que pueda dar la bienvenida a todo el mundo y luego ya comienza Román. Muchísimas gracias. Para empezar, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, o bueno, por estar al otro lado de la pantalla, asistiendo a esta presentación online de mi novela. Quiero dar las gracias a Ole Libros por haber apostado por esta novela, por su publicación y también, como no, por promocionarla en estas circunstancias en las que estamos, editando la novela, preparando esta presentación online, promocionándola en las redes. Y antes de cederle el paso a Román, le quiero dar las gracias a Román también por haber aceptado meterse en este pequeño lío, ¿no? Que es una presentación online. A mí es novedad, la edición, la presentación, todo. O sea que si me veis un poco nervioso será porque no tengo muchas tablas en esto. Cuando quieras, Román. Bueno, pues lo mismo. Antes que nada, gracias a ti y a Susana por esta presentación tan generosa que habéis hecho de mí. Para mí, la verdad que es un lujo que hayáis pensado en mí para estar hoy aquí con vosotros. La verdad que me siento privilegiado por haber podido leer en primicia tu novela
y es cierto que tengo muchísimas ganas de contar a todo el mundo lo bien que lo has hecho y del gran trabajo que hay detrás, ¿eh? Por la parte que me toca, pues lo mismo, dar la bienvenida a todos los presentes y que sepáis que tenéis aquí a Fernando para contestar a todas vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Y si quieres, pues nos metemos un poco en harina, ¿de acuerdo, Fernando? Imagino que con muchas ganas de que empiecen a dar tu novela, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. O sea, el tiempo, el tiempo que ha costado, tengo ganas de tenerla en la mano, ¿no? Creía que la iba a tener incluso hoy. Estábamos hasta el último momento esperando que llegaran los primeros ejemplares, pero no ha sido posible. Pero bueno, muchas ganas de que todo ese esfuerzo se transforme en algo físico, ¿no? En el libro ya. Y muy contento con el trabajo que no he mencionado también, con el trabajo de Susana, que ha hecho de edición y de preparación. O sea, encantado, deseando. Pues si quieres, como primeros apuntes, lo que podríamos hacer es enmarcar tu novela. Yo creo que dentro del género policíaco, aunque de forma ambiciosa, porque sin duda abarcas intrigas típicas del poder político y judicial. Siendo tu debut literario, ¿aceptas que la crítica te enmarque como un autor de novela negra? ¿Tú tienes intención de seguir este camino en tu carrera como escritor? Bueno, la verdad es que lo de carrera como escritor suena bien, suena un poco ambicioso o un poco lejos, me suena en este momento. Estoy muy cómodo en el género de novela negra. Me gusta esa posibilidad de contar una historia más o menos ambientada en la época actual, con una dosis de suspense y una dosis de acción, pero también, como has dicho, abordando algún tema un poco más comprometido o más actual de la sociedad. Estoy cómodo en el género. Ahora mismo estoy escribiendo otro thriller que sería un poco también una mezcla de esa acción y suspense más algo de abordar un problema, bueno, temas más o menos candentes de la sociedad. Pero también he cultivado otros géneros. Como ha dicho Susana, tengo algunas novelas en el cajón y algunas son del género de ciencia ficción, que soy un apasionado. Lector, escritor, no, escritor todavía no. Pero bueno, sí, estoy cómodo y a gusto en este género. Yo particularmente creo que has acertado al elegir este género. Es incuestionable el auge que vive en la actualidad, no solo aquí, también fuera de nuestras fronteras, dado el gran número de lectores, de certámenes que se celebran y por la gran cantidad de ellos que se llevan a la gran pantalla. No es algo nuevo, la tradición viene ya de mediados del siglo XIX, de los inicios de Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle. Sí que es verdad que hasta después de la Guerra Civil no aparecen en España los grandes nombres, García Pavón, Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza. Dado este gran abanico de autores grandes, me gustaría saber de qué fuentes bebes, cuáles son tus autores preferidos. Estoy de acuerdo contigo en que la novela negra está en un momento dulce, que se escriben muchos libros de novela negra, no hay más que ver las estanterías de las librerías. Yo leo mucho, bueno, la novela negra, cuando leo novela negra hay muchos muchos escritores que me gustan. Yo creo que al final todos van dejando un pozo, pero por mencionar alguno de los que has hablado, para mí Vázquez Montalbán sin duda es un referente. Creo que sus novelas, releo sus novelas de vez en cuando y creo que su personaje de Pepe Carballo es inigualable. Ahora estoy leyendo un poco más novela, por decir, autores españoles más actuales, que están más como Juan Gómez o Dolores Redondo, que están un poco más, están en las librerías y están calentitos, algunos saliendo, recientes títulos. Pero creo que hay otros escritores que no son directamente o no están catalogados como novela negra y a mí creo que beben de este género y yo los sigo. Por ejemplo, creo que Rosa Montero, con su tiene una saga de ciencia ficción en que uno de sus personajes principales, Bruna, es una detective, ¿no? Aunque sea en el futuro, no deja de ser
parte de novela negra. Y luego hay un autor, un autor que me gusta muchísimo del panorama actual, que es Benjamín Prado, y que yo creo que también, de alguna manera, sus novelas tienen algo de novela negra. Y aparte de la historia principal que rodea las vidas de tus protagonistas, sí que es cierto, como hemos comentado antes, de la ambición de tus novelas, que se ponen en primer plano algunos temas de cierta actualidad y con un gran componente de denuncia. ¿Nos podías poner un poquito en antecedentes sobre ellos? Bueno, sí. Ya hemos comentado un poco al principio que esa es la parte que me gusta, ¿no? De las novelas. Esta novela negra te permite ubicarte en la actualidad y te permite, además de la acción y el suspense que rodea, abordar ciertos problemas, ¿no? Aquí yo intento abordarla modestamente, lo que es la corrupción política, pero en su más amplio sentido. Y sobre todo enlazarla con otra, creo que es una lacra del mundial, que es el tráfico ilegal de seres humanos. Para mí, en la novela, ambos males, por decir, por un lado la corrupción en general, en su más amplio sentido, moral, incluso sin entrar en política o económica o sin entrar en sus efectos, y la trata ilegal de seres humanos son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y he intentado modestamente dejar eso, reflejar esa historia o parte de esa historia en la novela. La verdad que son temas muy potentes, que enraizan en sitios bastante oscuros. Yo me imagino, no sé, poniéndome en tu lugar, que son temas bastante difíciles de trabajarlos, ¿no? ¿Tú cómo te has sentido a la hora de trabajar estos temas? Pues la verdad es que modestamente no me ha costado tanto como me imaginé al principio cuando decidí incorporarlos de una manera a la historia inicial. Creo que la corrupción política, todos en este país sabemos lo que ha significado, ¿no? Todos tenemos claro cuáles son los símbolos o cómo se representa. Creo que han quedado para la historia de este país páginas de periódico con imágenes muy potentes. Y en ese sentido, esa me ha costado menos. Yo creo que el tráfico ilegal de seres humanos, que es devastador, que es la esclavitud del siglo XXI, es algo que pasa mucho más sucintamente, que se refleja mucho más, que aparece menos en las noticias, aunque sus efectos sean mucho más perversos, ¿no? El tráfico, explotación sexual, explotación laboral, incluso explotación infantil, ¿no? Yo creo que cuando vemos esas pequeñas noticias, esos atisbos de noticias que salen en el periódico o en la televisión, nos damos cuenta yo solo imaginar lo que hay detrás se me hace un puño, me aprieta el corazón, no sé, yo creo que eso no está lo suficientemente denunciado y puesto encima de la mesa. Coincido contigo plenamente. Metiéndonos un poquito en los entresijos de la novela, sí que he notado que sigues los cánones utilizados por los grandes autores. Es claro que sigues los ejes en los que incluyes los personajes en cuerpos de seguridad oficial. Aparece la Archancha, aparece la Policía Nacional, aparece un detective coprotagonista, que significa un poco el fin del individuo en favor de la pareja, y que prestas atención a la vida privada de los investigadores, en concreto, en este caso, en los asesinos a sueldo. En concreto, en este último eje, este último aspecto, sí que he notado que Mark Greene lo describes como un personaje reflexivo, pero hasta tal punto que esto llega a interferir de manera determinante en uno de los momentos más importantes de la novela. De algún modo, la historia se ubica por momentos en escenarios contemplativos, de extraña calma, como de miradas profundas al mar, de reflexión, en las que se debaten situaciones sórdidas, puestas en comparación frente al tema principal, que es la muerte, ¿no? Los asesinos a sueldo. Esto provoca pues, que entre la acción pues, se intercalen puntos de vista existenciales
de gente que quiere hallar su lugar en el mundo. Y ya te digo, y esto hace, pues, crea una especie de confrontación, ¿no? Una especie de frialdad psicopática ante la muerte. Esto se traduce un poco también en tu estilo a la hora de escribir. Sí que he detectado que, por ejemplo, para referirte a los cadáveres, los demás marionetas sin hilo, que incluso Mark llega a decir que aquel rostro me pareció familiar, como si ya lo hubiera matado antes, o que cuando se le describe a Mark como un tipo que se había enamorado poco y mal. Pues es un comportamiento, además, que no se centra solo en Mark, sino que aparece también en María, que no está de su lado, al contrario, está en el lado opuesto, ¿no? Digamos, en los personajes antagónicos. María también ha alcanzado simultáneamente, pues, un punto de madurez en el que ha encontrado un hartazgo. Es un punto de inflexión en el que su vida diaria, pues, le llega a quitar el sueño. Paralelamente a los dos, les afecta tanto su vida que ambos tienen pesadillas, ¿eh? Y en el fondo buscan lo mismo, disfrutar un poco de la normalidad y aparcar esa desazón que les crea su vida diaria. Llegados a tal punto de profundidad en los personajes, yo me pregunto si te ha costado mucho llegar a tal nivel de complejidad. Creo, Román, que has desmenuzado muy bien los personajes, los has caracterizado clavado. O sea que por ese lado yo creo que has dejado muy claro cómo son los personajes de cara a quien quiera leer el libro. Y sin duda me alegro de que eso sea así, porque el mayor esfuerzo en la literatura es darles vida a los personajes a los ojos de otros, ¿no? Ese es el intento de pasarlo de la cabeza al papel, es la parte más dura, ¿no? Entonces, todos los personajes me han costado, todos los personajes les he dado vueltas y vueltas para que intentar que ganaran en solidez, no solo por su forma de actuar, sino también dándoles una biografía, lo que has comentado, hablar de su vida privada y tal, para que cogieran esa solidez. Y me he perdido. No, pero quizás al que más tiempo he dedicado es sin duda a Mark Greene, porque es el que con sus actos, los conscientes y los inconscientes, es el motor de la historia. Es el motor de ese punto de inflexión que sufren todos los personajes, pero el punto de inflexión de la historia quizás está en manos de Mark Greene. Igual estoy adelantando mucho de la novela, pero bueno. Y creo que, aunque él no mueve esos hilos y sufre las consecuencias, creo que efectivamente es el que tenía que tener mayor solidez y consistencia. Os voy a interrumpir un momentito porque están entrando muchísimas preguntas y al margen de que te están dando la enhorabuena por la novela y que es el primer paso y bueno, pues repetidamente lo están diciendo, como te digo, han llegado muchas y al hilo de lo que estáis comentando me preguntan que por qué el protagonista, si es extranjero, supongo que por qué se llama Mark, porque tiene un nombre extranjero. Bueno, para empezar, ya cuando me surgió la historia, que no empecé con esta historia, sino que estaba escribiendo otra y tal, cuando me surgió la historia, desde el primer momento me planteé que fuera extranjero. También lo hice inconscientemente, pero creo que el motivo principal es el tipo de carácter que buscaba en el personaje. Es decir, la historia quería que se desarrollara en España, pero quería que el personaje estuviera de alguna forma aislado de esa realidad, ¿no? Entonces, para eso, el personaje es un poco solitario, ya lo ha descrito un poco Román, no sé si ha utilizado este adjetivo. En cierto modo parece que no tiene vínculos con los que le rodean, entonces eso es más fácil hacerlo con un protagonista que sea, bueno, un personaje que sea extranjero. Luego, la novela está escrita en, bueno, uno de los escenarios de la novela es Donosti. Donosti es una ciudad por donde pasan muchos extranjeros, aparte del turismo cada vez más creciente que tenemos, también hay unos
digamos, un turismo de otra forma que se entremezcla con la población y tal, que se queda aquí, ¿no? Entonces, me parecía que encajaba bien que el personaje fuera extranjero. Y ese mismo personaje, la vida del personaje, yo creo que es el que da sentido también a todo el resto de la historia, ¿no? Entonces, bueno, a mí desde el principio, desde luego me ha parecido que era la forma de encajar. No sé si he contestado con eso a la pregunta. Sí. ¿Seguimos con otra? Si quieres seguir, Román, y luego te vuelvo a interrumpir porque están llegando bastantes preguntas. Sí, al hilo del tema de los personajes, veo que empieza un poco también a deshilacharse un poquito lo que es el marco en el que se desenvuelven los personajes. La historia se desarrolla en dos ciudades, en Madrid, Donosti, como bien has comentado. Aquí me surgen dos preguntas. ¿Por qué elegir dos escenarios? ¿Y por qué en concreto esas dos ciudades? Bueno, a mí como lector me gustan las historias en las que los personajes se tienen que mover físicamente. Ya sabemos que en la novela siempre existe una especie de conflicto, ¿no? Que es el que saca a los personajes de su zona de confort, ¿eh? Pero aparte de esa salida de confort emocional, por decirlo de alguna manera, también me gustan las historias que se tienen que mover físicamente, que eso también acarrea un cambio, una salida de esa zona de confort. Y yo creo que, bueno, y quería hacer una novela así, creía que la trama de la novela además lo pedía, esa movilidad entre diversos escenarios. ¿Por qué? Porque se me quedaba un poco pequeño un solo escenario, ¿no? Y como elegí en principio Donosti porque, bueno, un poco lo he comentado, primero por el personaje y segundo porque me apetecía escribir una novela ambientada en Donosti, o por lo menos parcialmente. Creo que además Donosti es una ciudad que tiene es cosmopolita, hay un tráfico de gente, es casi una ciudad transfronteriza porque está a 20 kilómetros de Francia. Entonces es un escenario perfecto para la novela, para el personaje de la novela y para lo que se desarrolla después. Pero creo que también la trama, que es un poco potente, o sea, un tráfico ilegal de personas, la corrupción en sus más altos, yo hablando más bien pensando en la corrupción moral en todas las instituciones o en niveles políticos y judiciales, necesitaba de una gran ciudad, ¿no? Y yo creo que compensa esa gran ciudad, pues elegí Madrid porque es una ciudad en la que he vivido, que conozco y que me parece que encajaba en la historia. Te interrumpo otra vez, Román. Mira, Alicia Figueroa te dice: lo primero, agradecerte todo tu esfuerzo y tu implicación social, contribuyendo a sacar a la luz los temas que incomodan socialmente. Y al hilo de este comentario, dice: ¿por qué crees que se escribe tan poco sobre ello? Bueno, yo, recogiendo la pregunta, creo que porque incomoda. Es decir, creo que así como... es que no quiero hablar mucho porque luego en los personajes algunas de las reflexiones que voy a hacer las hacen. Entonces yo creo que igual que creo que costó, por lo que yo tengo recuerdo, que la corrupción se manifestara y se viera tan ampliamente en la sociedad y se rechazara y tal, creo que eso costó al principio, eso estaba oculto, no salía a la superficie. Yo creo que esto está bajo la superficie y de vez en cuando no sale todo lo que debería salir. Yo he querido modestamente pues aportar un granito en ese aspecto de denuncia, ¿no? Dentro de una novela negra y dentro de una historia de acción y suspense que es mucho más ligera que la trama, ¿no? Nos llega otra pregunta de Iñaki Colina que dice: enhorabuena, Fernando. Me gustaría saber si tienes pensado unir el género del thriller con tu pasión por la navegación. Parece ser que te conoce bastante. Y por otro lado, si tienes alguna idea o motivación de toda esta pandemia y el tiempo que estamos viviendo. Bueno, a ver, la primera pregunta. Yo, efectivamente, me conoce y la navegación es una de mis pasiones, ¿no? Desde pequeño. No sé si al mismo nivel, quiero decir, en el tiempo que la literatura, pero bueno, la navegación es una pasión.
Y efectivamente yo la primera novela que es la primera novela que escribí y que tengo en el cajón y que considero terminada de alguna manera, aunque sea un borrador, aunque sea, es una novela de viaje y es un viaje en barco, es un recorrido en barco, que hay un recorrido existencial y un recorrido en barco, o sea, van de la mano. Y se me ha olvidado la segunda pregunta. A ver, pues a mí también se me ha ido, y además no la tengo ahora. Espera, creo que sí, pandemia. Algo alrededor de la pandemia, ¿no? Ah, sí, estás, bueno, pues con lo que estamos viviendo, si ves factible escribir sobre ello. Yo creo que desde luego esta situación que algunos escritores ya han escrito antes de que pasara, porque yo algunos libros que hay por ahí que describen situaciones similares a esta, yo creo que esto da para mucho, ¿no? Hay muchas, no solo, sino las historias que se pueden crear en estas situaciones. Yo creo que va a dar para mucho, aunque es situación adversa, pero abre un abanico muy amplio. Yo personalmente no me he puesto a pensar, es cierto, sobre esto, y estoy, como dije antes, terminando un thriller que no está ambientado en una situación similar a esta, sino en otras cosas. Pero bueno, sí es una idea, sí es una posibilidad. Yo lo veo con muchas posibilidades. Román, si quieres seguir tú. Sí, porque yo tenía todavía pendiente alguna cuestión en relación a la metodología de los asesinos a sueldo, que es otra de las cosas que me ha cautivado de Mark Green. Desde luego se observa un gran trabajo de investigación por parte del autor. El modus operandi está muy bien documentado, sin fisuras. A mí me ha resultado totalmente creíble, pero hasta tal punto que ya va a pensar mal de Fernando. No serás uno de ellos, ¿verdad? Bueno, la verdad es que me metí en el papel, pero no tanto, ¿no? Es cierto que esta es una de las alegrías que te da, una de las satisfacciones de la literatura, ¿no? Que es la de poder inventar otras realidades, ¿no? Inventar otras cosas, incluso vivirlas, ¿no? Hay una canción de Joaquín Sabina que no habla de la literatura, pero habla del oficio, que dice poder, a ver si recuerdo bien, es poder vivir otras vidas, probarte otros nombres, ¿no? Y creo que esto es la literatura, ¿no? La base de la literatura es imaginar realidades posibles al margen de tu propia realidad, ¿no? Y bueno, me alegro de haber sido tan convincente y me alegro de no haber sido tan convincente como para que alguien crea que lo estoy haciendo de verdad. Aprovecho para hacerte otra pregunta de Yolanda Álvarez, que dice: hola Fernando, antes de nada, enhorabuena. El título invita a pensar en una saga o serie o algo así. ¿Tienes pensado que haya continuación? Pues no. Pues en principio no. La verdad es que no. El personaje nació pensando en otra novela, incluso, esa otra que está en el cajón, pero me pareció que tenía tanto interés, o a mí me dio tanto interés, que dije, bueno, lo voy a sacar de aquí y le voy a dedicar una novela. No descarto, pero en principio me da que con la historia que he contado alrededor del personaje, pues de momento se queda ahí. Yo creo que sí. Es verdad que que la novela hace muchas miradas hacia atrás y hacia adelante. Bueno, más bien hacia atrás, perdón, quiero decir, recuerda su vida pasada. Eso podría dar pie a otras historias, pero no sé, no me las he planteado de momento. Si no hay otra pregunta por ahí, me gustaría meterme ahora un poquito en tu forma de trabajar, en tu forma de escribir. Tú a la hora de enfrentarte a un nuevo proyecto, ¿cómo sueles afrontarlo? ¿Cómo te lo planteas? ¿Un poco escritor brújula que se va orientando según escribe? ¿O si partes ya con un guión y una base determinada? ¿Cuánto porcentaje hay de
de azar, digamos. Vale, yo hasta esta novela yo me consideraba escritor brújula. Es decir, yo iba haciendo camino, iba cogiendo marcha, iba incorporando la historia, luego tenía que volver y componiendo toda la historia, ¿no? Pero me consideraba brújula. Pero es cierto que he cambiado de forma de escribir, yo creo que con esta novela, ¿no? Con esta novela he vuelto para adelante y para atrás muchas veces, he hecho digamos, una cartografía completa del camino recorrido, empezado con brújula, y ahora he cambiado la forma de escribir. Ahora, en la última novela, que ya he hecho un borrador, tengo un borrador, un primer borrador, la escribí, me senté a escribir cuando ya tenía por lo menos toda la estructura de la historia. Es decir, siempre te surgen cosas por el camino y las vas incorporando o no en función de que veas que aporten algo, pero en principio yo ahora me considero más mapa, más escritor mapa, más tener la historia y luego ponerme a escribir. Entonces, la posibilidad de encontrarte con el folio en blanco, la verdad que se ve bastante reducida, ¿no? Siempre tienes algo que decir, ¿no? Cuando te sientas. Pues sí, de alguna manera sí. Otra cosa es que haya días o horas que todo lo que escribas no valga, ¿no? Y tengas que empezar a borrar y tachar. Pero no me surge me surge el tirar para atrás cosas que he hecho, no me surge la situación de no saber qué contar. No sé si me he explicado. No me cuesta avanzar, a veces me tengo que retroceder porque no he avanzado en el camino que quería, no lo he hecho de la forma que quería, o me he perdido un poco, ¿no? Pero ahora con el mapa yo lo tengo creo que bastante estructurado, entonces me pierdo menos, me paro menos también. Aprovechando al hilo de esto que le has preguntado, que Juan Carlos también había preguntado más o menos lo mismo, si normalmente tienes ya estructurado el inicio, pero como eso ya has contestado, la segunda parte de la pregunta te dice si te has dejado llevar por los personajes y si alguno de ellos te ha impactado de tal forma que ha podido contigo, ¿no? Hay veces que tenemos pensado cómo va a ser un personaje y él mismo, pues bueno, empieza a hablar y se apodera. ¿Te ha pasado algo así? Sí, algo parecido. Yo creo que hay personajes en la novela que han ido cogiendo fuerza, incluso más fuerza de la que yo pensaba que iban a tener en un principio, y que esos sí darían para otra historia. Esos sí se han quedado con voluntad, no con voluntad escrita, ¿no? Pero con ganas de más historia. Al final he tenido que cortar porque si no la historia no tenía fin, ¿no? Pero sí es verdad que hay personajes que han cobrado mucha fuerza y me han gustado y me he quedado encantado con ellos y hubiera seguido con ellos en otra novela. O igual sigo con ellos en otra novela. Sí. Yo creo que hemos desgranado bastante bien los entresijos del libro. Tampoco me gustaría que hiciéramos spoiler. No sé si hay alguna pregunta más por ahí, Susana. Sí, tenemos bastantes. A ver, en torno también al método que utilizas de trabajo, si tienes un método y te pones, o es por inspiración y solo te pones a escribir cuando viene la musa o no. Bueno, yo me pongo a escribir, si no, no viene la musa, ¿no? Pero aparte hay veces que sí se me ocurren ideas fuera de ese momento, pero yo me suelo concentrar, quiero decir, me dedico un tiempo, me siento e intento pues sacar esas ideas que tengo. A veces me sale, a veces no. Y lo que sí me ocurre ocasionalmente es que mientras estoy elaborando una novela, pues se me ocurre, pues esto podría ser interesante y lo apunto en algún lado, ¿no? Me lo anoto. Pero yo creo que el escribir es sentarse a escribir. Si no te sientas, por lo menos yo lo hago así. Yo necesito también, yo lo suelo hacer en casa, lo suelo hacer concentrado,
Quiero decir, no puedo escribir en cualquier lado, puedo anotar cosas en cualquier lado, pero escribir y desarrollar la historia necesito concentración. Y Doya nos hace 3 preguntas. Por un lado te dice que dónde sueles escribir, si tienes un sitio concreto, que cómo escribes, si a mano o al ordenador, y luego te pregunta qué es lo que te motivó a empezar a escribir. Son muchas preguntas. Bueno, vamos a empezar por las fáciles, por decir por las fáciles. Si se te olvida alguna, te la recuerdo. Yo escribo en casa, tengo un sitio para escribir. Suelo escribir en las horas que robo a esa mezcla entre trabajo y otras ya no otras obligaciones, sino otros compromisos o otras actividades. Entonces yo suelo escribir en casa. Suelo escribir en ordenador. Es verdad que antes, en las primeras novelas, sí solía llevar algún libro de notas pequeño o algo así para ir apuntando notas, pero es verdad que la tecnología en ese sentido nos ha superado también y yo voy apuntando ya las cosas que se me ocurren o con pequeñas notas en el móvil, o si no tengo el móvil en ese momento escribiendo, pero normalmente escribo en ordenador y cada vez más las notas esas que me inspiran un poco, que me surgen también en el móvil, ¿no? Que es lo que tenemos más a mano, a veces más a mano que un boli incluso. En cuanto a ¿qué me motiva a escribir? Era la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué te motivó en un momento dado para empezar a escribir? Pues no tengo una contestación clara, ¿no? Yo llevo escribiendo tanto tiempo que es como forma parte de mí, ¿no? Entonces, a mí me encantaba leer y cuando yo creo que después de ese, digamos, amor a la lectura, me surgió el deseo de emular a esos, en mi adolescencia, el deseo de emular a esos escritores que leía, ¿no? Poco a poco se fue transformando con el tiempo y se convirtió, digamos, en un hábito que me acompaña y que me llena de satisfacción cuando sale bien y me frustra cuando sale mal. Y hoy me llena de satisfacción porque es un libro terminado. Sí. Bueno, aquí Federico pregunta qué proporción de autobiografía, espero que poca, o qué porcentaje de tu personalidad tiene Mar, o por el contrario, si es totalmente externa a tu persona. Bueno, Federico me conoce bien, o sea que cuando lea el libro ya podrá valorar si mucha o poca. No, en serio. A ver, yo creo que siempre al final coges imágenes de gente para inspirarte, digamos, en los personajes, imágenes de gente que te rodea, incluso de ti mismo, ¿no? Pero hablamos de sensaciones, ¿no? Hablamos más de caracterización o de formas de ser, o no sé. Y entonces, de autobiográfico tiene efectivamente poco, ¿no? Cuando lean la novela verán que tiene poco, pero de carácter, pues sí se puede decir que tiene algo. No me veo reflejado en muchas cosas del personaje, pero seguramente alguna la habré reflejado inconscientemente. Bueno, esto no es una pregunta, pero te dice Maite, buenas tardes, enhorabuena Fernando. He tenido el gran placer de poder leer esta novela de viajes, Si no basta con vivir, de carácter intimista, preciosa, me encantó. Y luego Maite te pregunta si alguna vez te ha venido la inspiración o alguna idea para tu libro en algún lugar inesperado. Bueno, a ver, pues primero gracias Maite, para empezar por el halago a la otra novela que está ahí, que sigue en el cajón, y que es la que he dicho un poco que era de viajes y está un poco ligada con ese amor a la navegación, al mar. No recuerdo alguna anécdota en concreto de algún sitio. Sí recuerdo haber escrito pues en sitios, no sé, en alguna fiesta, haberme puesto a escribir notas mientras los demás estaban a otra cosa,
o en una, no sé, viajando en autobús, en algún bar mientras los demás estaban hablando, digo, distraerme un poco y anotar alguna cosa. Pero tampoco tengo un recuerdo así del sitio más extraño, más raro, no sé. No. Beatriz te pregunta si la situación que vivimos es para una novela. Ya la has contestado, has dicho que sí, que posiblemente podría dar pie a alguna idea. Bueno, Alicia Figueroa me pregunta cuánto has tardado en escribir la novela y si estás contento con el resultado. También dice que con esta presentación da muchas ganas de tenerla en la mano y empezar a sumergirse en ella. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alicia, y espero que todos tengáis oportunidad de leerla y que a todos os guste. La novela me ha costado, no soy, bueno, yo creo que he estado como 2 años trabajando en la novela, entre borradores, entre corregir, repasar, escribir, pero no puedo decir con exactitud, ¿no? Es un cálculo así a grosso modo, ¿no? Empecé con unas primeras ideas que se quedaron aparcadas un poco mientras escribía y hacía otras cosas. Y bueno, cuando ya me puse a escribir, yo hasta que terminé y di el borrador por finalizado, pues yo creo que pues esos 2 años, ¿no? Con parones para que descansara, para que se asentara, para luego verla con otros ojos. Yo creo que unos 2 años. Y del resultado yo estoy contento. Yo seguramente todo se puede mejorar, todo es mejorable, pero yo me quedé muy contento. Yo creo que ya estaba agotando la reescritura de la novela, ¿no? Iba a ser machacar un poco, pero bueno, todo es mejorable. Fernanda, yo quería preguntarte, yo sé que tienes 4 novelas en el cajón, creo que hemos dicho, bueno, ya solo 3, y que ahora habías decidido que era el momento para publicar. ¿Qué es lo que te hace dar el paso de decir, ahora quiero publicar? ¿Te veías más preparado o es que nunca te ha interesado dar el paso a que los lectores te leyeran? Y luego, si alguna de esas 3 novelas que quedan en el cajón, bueno, pues consideras que son plausibles para publicar o bien crees que han sido o te han servido para romper mano, pero que no vale la pena sacarlas o vas a intentarlo, porque tengo entendido, y también es una de las preguntas, es si estás pensando ya en otra novela, que has dicho que sí, en un thriller, pero me llama la atención, ya te digo, que no hayas echado mano de alguno de los manuscritos que tienes guardado. Bueno, estuve con los 3 anteriores manuscritos, sobre todo con 2, estuve planteándomelo y estuve casi diría que intentándolo en un primer momento, pero sí tenía una pequeña sensación de decir que bueno, que eran digamos, unos manuscritos de aprendizaje, ¿no? Hay alguno que bueno, que yo sí lo consideraría de aprendizaje más que de publicar. Y yo creo que todos los 3 que están necesitarían un repaso. He estado a punto de volver a ellos, pero entre medias me surgió esta historia. Estaba más cómodo con la historia, con la novela que estoy escribiendo y me apetecía más. Y además me encontraba más cómodo porque había, digamos, aprendido bien con la escritura de Mark Greene y es una novela, no es igual, los personajes no son iguales y las situaciones no son iguales y los problemas no son iguales, pero sí es una novela actual, sí es una novela con acción, sí es una novela con suspense. Entonces, bueno, y las otras, yo tengo la anterior novela, no, si me extiendo me decís, ¿eh? No, vamos bien de tiempo, lo tengo controlado. Gracias. No, la anterior novela, la de Mark Greene, yo la creía que estaba lista. Lo que pasa es que para mí yo creo que fui demasiado ambicioso en la anterior novela. Entonces era una novela que ya no solo se movía en escenarios de España, por decir, se movía a nivel mundial. Los personajes, había muchos personajes. Entonces yo creo que es una novela que
que necesita mucho trabajo, necesita mucha más dedicación y mucho más tiempo, igual que esté más maduro yo como escritor para volver a retomarla. Pero bueno, la historia está ahí. Germán dice, Fernando, me das mucha envidia por esa capacidad que tienes para escribir y escribir sin parar y por ese torrente de ideas que dices que tienes. ¿Me das alguna para mi primera novela? Y luego, bueno, hay alguien que también te pregunta si tienes alguna influencia de escritores en tu libro. Hemos hablado de las influencias, pero sí, concretamente en el que hemos publicado, si hay alguna referencia a algún escritor. Y ya daríamos paso, si te parece, después de estas dos preguntas. Nos gustaría, y también lo teníamos previsto, pero también hay un asistente que nos dice si podrías leer algún trozo del libro. Estaría muy bien para terminar. Bueno, yo creo que Kerman, gracias Kerman por preguntar, pero yo creo que Kerman no necesita ideas para inspirarse. Yo he leído sus cuentos y creo que tiene muchas historias en la cabeza y las ha contado en esos cuentos. Tiene 2 novelas de cuentos publicadas y yo creo que tiene bastantes historias. Yo creo que le puedo ayudar, pero igual me tiene que ayudar él a mí. Y referente a la otra, me he perdido un poco. Ahora me he quedado... ¿Escritores? Sí, si tienes alguna influencia, si has hablado, ya lo has dicho a Román, que tienes alguna influencia de autores o los que lees, sí. Pero si en este libro concretamente crees que hay alguna influencia de algún escritor. Bueno, en este libro, concretamente alguna influencia de un escritor no podría resaltar. Yo creo que todos esos escritores que leo, algunos, sobre todo algunos que ya hemos mencionado, Vázquez Montalbán o el propio Benjamín Prado, a mí me dejan un pozo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Benjamín Prado, que yo creo que cultiva el género de novela negra cuando se mete en novela, lo cultiva parcialmente, tiene mucho de denuncia en sus novelas, ¿no? Y bueno, pero no lo relacionaría directamente con algún escritor, este tipo de novela, pero bueno, sí tengo esas influencias. Me gusta esa forma de escribir, y me gustan las historias que cuentan y bueno, es un poco en ese esquema iría. Mira, voy a intercalar otra pregunta antes de que pasemos a que leas. Dice Raquel, enhorabuena, Fernando, aunque no he podido leer la novela, me gustaría saber cómo has enlazado la ciudad de San Sebastián con esta historia tan dura, ya que esta ciudad da una cara mucho más amable. Bueno, pues es una pregunta que yo creo que agradezco la pregunta primero a Raquel y yo creo que tiene una explicación, ¿no? Yo creo que esta ciudad que tiene una cierta bagaje cultural, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que tiene una historia digamos, ligada con la aristocracia, ahora también tiene eso se ha convertido en un destino turístico, no diremos de lujo, pero bueno, está un poco en un nivel medio alto. Yo creo que en este tipo de ciudades es precisamente donde pueden parar o pasar por aquí personajes que luego tienen otra componente mucho más sórdida, ¿no? Mucho más, no sé, corrupta, mucho más peligrosa, ¿no? Entonces yo creo que esta ciudad sí da para, aunque es una ciudad pequeña, sí da para ese tipo de historias, ¿no? Aquí vienen, bueno, anécdotas contando varias, pues todo el mundo que haya pasado por aquí sabe lo que cuesta alojarse en un hotel de 5 estrellas o lo que cuesta un menú en un 5 estrellas de Michelin o quién viene en avión privado. Entonces, creo que esos personajes, que no digo, sí dan cúmulo a este tipo de historias, a poder contar este tipo de historias desde el punto de vista, ¿no? Fernando, no me dejes de hacerte más preguntas, pasamos a que leas un trocito, pero mientras vas buscando el trozo que quieres leer, me dicen si te gustaría, bueno, pues por tener contacto con la gente, si te gustaría hacer una firma de libros
Y si vamos a tener la oportunidad, después de leer la novela, cuando pase ya un poquito de tiempo, si vamos a tener la oportunidad la gente, los lectores, de tener un coloquio contigo. Yo supongo que sí, porque bueno, esto es un adelanto, es una primicia, pero bueno, pues para ir haciendo boca, pero yo espero que cuando las condiciones nos lo permitan podamos hacer una presentación en San Sebastián y tener un contacto con los lectores, como bien dicen, y que puedas firmar. Bueno, pero nada, contéstame si tienes ganas, supongo que sí. Y ya te dejo que leas el trocito de texto de la novela. Sí, tengo ganas. Estoy encantado con esta presentación online porque es una prueba de fuego, primero, y porque me permite también comunicarme con gente que está, o que se incorpore gente que no está en Donosti, pero sí hay una presentación seguro en Donosti. Esa era la idea en un principio, pero hubo que cambiar de planes y lo organizó la editorial Olé Libros y yo creo que ha sido una propuesta genial. Y no me enrollo más, si queréis, y leo un poco, no sé, como veáis. Sí, vamos a leer un trocito, si te parece bien. Sí, bueno, siguiendo un poco en la línea de lo que se ha hablado del personaje, voy a hablar, es una página sobre Mark, la que aparece Mark Green, que es un poco para abrir boca. Y bueno, me hubiera gustado poderlo leer del libro directamente, tenía que haber llegado hoy. La portada del libro es genial, a mí me encantó en cuanto me lo propuso Susana, pero bueno, tiene que ser del papel, tiene que ser del manuscrito. Bueno, si no se me oye me decís, porque voy a mirar al manuscrito. Mark tenía por costumbre trabajar solo en todos los aspectos. Nada de encargar a otros su documentación y nada de comprar sus armas a tipos de dudosa reputación. Además, lo hacía a la vieja usanza, es decir, eliminaba sus objetivos a corta distancia, sin regodearse. Las torturas o los rifles automáticos se los dejaba a los salvajes o a los cobardes. Él prefería, aunque a veces le quitara el sueño un par de días, matar a sus encargos con 2 precisos disparos a un par de metros de distancia. No quería sentir los últimos espasmos de sus víctimas, ni mancharse con su sangre, pero tampoco quería disparar desde la lejanía sin ver sus caras. Eso ya lo había hecho antes. Por culpa de esos planteamientos, de esa especie de código, Mark tenía algunos problemas para conseguir sus herramientas de trabajo. No era difícil adquirir unos cuchillos o navajas para rajar a alguien rápida o lentamente, según el gusto. Tampoco era difícil hacerse con un rifle de caza, pero conseguir una pistola, eso era otra historia. España no era todavía como su país, donde cualquier descerebrado podía acumular un arsenal en el trastero de su casa, aunque los cambios en la legislación durante los últimos años le habían facilitado la tarea. Un asesino a sueldo, además de buena puntería, debía tener buena memoria. Le había repetido hasta la saciedad su socio y mentor, que llevaba 6 meses muerto por culpa de una enfermedad degenerativa y una bala en la cabeza. Nada de repetir lugares, nada de frecuentar los mismos bares u hoteles cuando se está trabajando, aunque sean encargos diferentes. Nada de utilizar varias veces el mismo nombre o disfraz. Y sobre todo, nada de conseguir las herramientas en el mismo sitio. Mark recordaba todo con precisión milimétrica, sin necesidad de anotar nada. 6 encargos en Madrid, el último hace 3 años. Pese a tratarse de una gran ciudad, eso le limitaba el campo de acción en la tarea que quería realizar aquella noche. La crisis había afectado a casi todos los sectores de la economía española, salvo a los locales de lujo y a los prostíbulos. Eso sí, la desesperación o la codicia había disparado los atracos en ambos tipos de establecimientos de las ciudades y los había llenado de guardas jurados o de matones sin mucha pericia, pero armados hasta los dientes. Aquel era su supermercado. En esos sitios podía agenciarse pistolas sin problemas y sin dejar pistas. Muy bien. Bueno, pues te recupero lo que están diciendo, que la presentación les ha encantado a la gente, que se han quedado con muchísimas ganas de leerla, que es una pena no poder tenerla aún en las manos. Y bueno, pues veo que la gente está entusiasmada con la presentación de esta tarde. Ya para acabar, bueno, una última pregunta voy a meter, porque bueno, me parece interesante. Me dice Juan Carlos, te preguntas si hay algún pasaje del libro que te haya costado escribir en concreto, que te haya revuelto el estómago o te ha tocado el corazón.
Más bien dice el alma, pero bueno. Sí, sí, hay alguno. Las partes duras de esa historia, ¿no? En paralelo de los personajes, cuando hace referencia a la trata ilegal de personas, pues esas me han costado y me han parecido duras imágenes de algún testimonio que aparece, alguna pequeña conversación entre personajes, pues sí, eso me han revuelto, sí. Bueno, pues vuelvo a hacer hincapié en que te dan la enhorabuena, sigue la gente escribiendo. Veo que es una de las presentaciones que más activa ha estado la gente que te ha acompañado, que tienes muchísimos seguidores y que, bueno, pues vuelven a reiterar que una gran presentación. Gracias a ambos, tanto a Román como a Fernando. Hemos vivido una primicia, como os digo, acaba de salir el libro de imprenta, con lo cual aún no ha llegado a las librerías y por eso, bueno, pues ya que os ha gustado tanto la presentación, ya que tenéis tantas ganas de leerlo, os invito a que podáis adquirirlo en la página web de olelibros.com, que en este momento lo tenéis a un 5% de descuento y que encima os mandan el libro a casa con los gastos de envío gratis. Entonces, bueno, pues aprovechar y nada, ha sido un placer, muchísimas gracias y enhorabuena por tu debut, Fernando. Bueno, pues yo, muchas gracias a todos los que habéis estado en la presentación, muchas gracias por todas esas muestras que no puedo leer porque estoy concentrado en no perder el guión, pero que me transmite Susana. Y que puedes recuperar, ¿eh? Quiero decir que vale. tendréis el vídeo subido a nuestra página web, también allá, bueno, lo podréis encontrar y podrás leer todos los comentarios que te han ido haciendo. De nuevo, muchas gracias a la editorial por haberme dado esta oportunidad y por esta presentación. Y a ti, Susana, por todo el trabajo que le has dedicado, tanto a la presentación como a la edición del libro. Y bueno, y a Román, o sea, daros las gracias a todos por ayudarme en esta parte y durante todo el proceso también. Y yo no tengo mucho más que decir. Espero que la gente disfrute con el libro cuando lo lea. Román, ¿te quieres despedir? Que ha sido un placer acompañaros y gracias por seguir también a Fernando, por apoyarle en este debut y que le deseamos todos, imagino que hablo en nombre de todos, cuando te deseamos todo el éxito del mundo. Suerte, Fernando. Pues como dice en el chat, aupa Fernando, zorionak. Y nada, pues que muchas gracias por la presentación y que, bueno, pues ya sabéis, podéis adquirir el libro en nuestra página web. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.